Estaba segura de que solo era un nido de avispas normal y corriente, debajo del techo de su porche. Pero cuando llegaron los expertos y miraron dentro, palidecieron y la casa fue inmediatamente precintada. Lo que encontraron dentro dejó a todo el mundo realmente impactado. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La mañana despertaba lenta sobre el viejo camino del condado, una franja de asfalto cuarteado que se perdía entre los nogales de pacana. El aire olía a madera seca y a polvo suspendido, y cada sonido parecía venir de muy lejos, como si el mundo entero todavía durmiera bajo la bruma tibia del amanecer. La casa de Clara Matthews se alzaba al final de aquella carretera, medio escondida tras los árboles, con su porche torcido y las paredes pintadas de un blanco que hacía años había dejado de serlo. Era una casa cansada, pero seguía en pie, igual que su dueña. Clara tenía 43 años y había aprendido a moverse con una especie de delicadeza que solo poseen quienes viven solos demasiado tiempo. Todo en su rutina ocurría sin prisa. El gesto de abrir las cortinas, el ruido seco de la cafetera, el roce de las suelas sobre las tablas del suelo. Se despertaba siempre antes del sonido del despertador, con la sensación de que el día la esperaba afuera, quieto y gris. Preparaba el café en silencio, sin encender aún la radio, observando cómo el vapor subía y se disolvía en la penumbra de la cocina. El olor la reconfortaba. Era el mismo de todos los días, un olor que le decía que el mundo seguía girando igual, sin sobresaltos. Después salía al porche. El aire de la mañana tenía la densidad del rocío y la madera del suelo conservaba aún el frío de la noche. Desde allí podía ver toda la calle. Un puñado de casas dispersas, una hilera de buzones inclinados junto a la cuneta, el brillo del sol filtrándose entre las ramas. Le gustaba quedarse quieta unos segundos antes de marcharse a la escuela, escuchando el murmullo leve de los insectos y el gemido del viento al colarse por las rendijas del techo. Era su manera de sentir que pertenecía a algo más grande, algo que respiraba junto a ella. Luego cerraba la puerta, subía al coche y se alejaba levantando un hilo de polvo detrás de las ruedas. El colegio donde enseñaba estaba a 20 minutos del pueblo. Un edificio bajo de ladrillo rojo, con pasillos anchos y olor a tiza y desinfectante. Sus alumnos la conocían como una profesora tranquila, exigente pero justa. No levantaba la voz. Hablaba despacio, con ese tono que obliga a los demás a escuchar con atención. En las clases de literatura les repetía que las palabras más importantes de una historia eran las que no se decían. Algunos lo entendían, otros la miraban sin comprender, pero todos guardaban silencio cuando ella caminaba entre los pupitres. Al final de la jornada, cuando sonaba la campana y los niños salían corriendo al calor del verano, ella se quedaba un momento sola en el aula, observando el polvo suspendido en el haz de luz que entraba por la ventana. Era un silencio que le gustaba, el silencio de las cosas que ya han cumplido su propósito. De regreso a casa, el paisaje pasaba frente a sus ojos como una película lenta. Los campos secos, las cercas oxidadas, los carteles descoloridos por el sol. Siempre tomaba el mismo camino y siempre encontraba el mismo silencio esperándola. A veces pensaba que su vida entera podía medirse en esos trayectos, en el número de curvas entre el colegio y su casa, en las veces que el coche hacía un ruido diferente al doblar en la esquina. La rutina la protegía del vacío, le daba forma a los días. Al llegar, aparcaba bajo los nogales, donde las raíces habían levantado el pavimento hacía años. Caminaba despacio hacia la puerta, con las llaves tintineando en la mano. El porche crujía bajo su peso. El sonido era casi un saludo. Dentro, el aire olía a madera y a polvo, pero también a hogar. Dejaba el bolso en la mesa, se cambiaba de ropa y antes de preparar la cena, salía otra vez a sentarse en la mecedora del porche. Ese momento, entre el día y la noche, era suyo. El cielo se teñía de un tono dorado y las sombras de los árboles se alargaban sobre la carretera. El zumbido de las cigarras llenaba el aire y ella dejaba que el ritmo de su respiración se acompasara con aquel sonido. Había algo profundamente tranquilizador en esa monotonía. Fue en una de esas tardes, a principios de junio, cuando vio por primera vez el pequeño bulto gris bajo el techo del porche. Era apenas un detalle,
un punto donde la pintura se había oscurecido. Se levantó para mirarlo de cerca y descubrió que no era pintura ni humedad, sino un objeto de textura extraña, compuesto por capas finas, casi de papel. Mientras lo observaba, una avispa salió del interior y trazó un pequeño arco en el aire antes de perderse entre los árboles. Clara se quedó inmóvil, con la mirada fija en el hueco oscuro que la avispa había dejado atrás. No sintió miedo, solo curiosidad. Aquello, pensó, era parte del ciclo natural de las cosas. Un rincón del mundo que se había hecho hogar para otro ser vivo. Sonrió y volvió a sentarse. Durante los días siguientes, el nido siguió allí, colgado de la viga como un adorno sin importancia. Apenas lo miraba, ocupada en terminar el semestre escolar. Las jornadas eran largas, agotadoras. Los niños, inquietos por las vacaciones cercanas, apenas prestaban atención. Cuando llegaba a casa por la tarde, solo quería silencio. El porche, el té, el leve balanceo de la silla se convirtieron en su refugio. A veces leía, otras simplemente observaba cómo la luz se transformaba sobre el suelo. Las horas pasaban despacio, con la lentitud del calor. Un sábado por la mañana, mientras el sol se colaba oblicuo por las ramas, Clara volvió a notar el nido. Había crecido. Ahora tenía el tamaño de una manzana, y su superficie era lisa, casi perfecta, con un tono gris perlado. Desde el interior salía un leve murmullo, un vibrar que parecía formar parte del aire. Se quedó mirándolo, con una mezcla de asombro y un pequeño malestar que no supo explicar. «Han estado trabajando», murmuró en voz baja. La idea la hizo sonreír. Le pareció tierno pensar en aquel enjambre diminuto, laborioso, construyendo su casa. Luego entró en la cocina y abrió la ventana para dejar entrar el aire. El zumbido se oyó con más claridad, un tono bajo y constante, como si el sonido proviniera no solo del nido, sino de la madera misma del techo. Cerró la ventana de golpe. El silencio regresó, pesado, casi palpable. Esa noche, una tormenta cayó sobre el condado. La lluvia golpeaba el tejado de chapa con una fuerza hipnótica, y cada relámpago iluminaba las sombras del salón. A Clara le gustaba ese ruido. La hacía sentir a salvo. Cuando la tormenta cesó, salió al porche a respirar el aire fresco. El nido colgaba brillante y mojado. Sus capas parecían más oscuras, más densas. Vio a las avispas entrar y salir con precisión metódica, como si nada hubiera pasado. Por un instante pensó en derribarlo, pero la idea la hizo sentirse cruel. «No les hago daño, ellos tampoco me lo harán», se dijo. Cerró la puerta con suavidad, dispuesta a dejar las cosas en paz. Los días siguientes transcurrieron iguales. El calor aumentó, la escuela se volvió insoportable. Los alumnos contaban las horas para el final del curso. Clara corregía exámenes hasta tarde y dormía mal, pero cada noche encontraba consuelo en su porche. Aquel rincón seguía siendo su refugio, aunque ya no tan seguro. El zumbido del nido se volvía más perceptible. Parecía vibrar con la propia respiración del lugar. Cuando apoyaba la espalda en la silla, sentía un eco en la madera, como si toda la estructura del porche tuviera vida. El último viernes de junio, el sol caía a plomo. El aire era espeso, difícil de respirar. Clara regresó de la escuela con la cabeza aturdida. Aparcó bajo los nogales. Se quedó un momento dentro del coche, observando la casa a través del parabrisas empañado. Todo parecía igual, y sin embargo algo había cambiado. Subió los escalones con lentitud y levantó la vista hacia la viga. El nido relucía a la luz del atardecer, más grande, más perfecto, con un brillo plateado que le dio escalofríos. Un zumbido profundo emergía de su interior, un sonido que no era del todo natural. Por primera vez, sintió miedo. Un miedo pequeño, casi racional, pero suficiente para hacerla retroceder. Esa noche no salió al porche. Cerró las cortinas y se sirvió el té en la cocina. Mientras bebía, el silencio era tan intenso que podía oír su propio corazón. En la oscuridad, pensó en el nido. No entendía por qué no podía dejar de pensar en él. No era más que un puñado de insectos, y sin embargo, su presencia se había vuelto imposible de ignorar. Cuando se acostó, le pareció escuchar un leve golpeteo en el techo, un roce diminuto, como uñas rasgando la madera. Se dijo que era el viento. Cerró los ojos y trató de dormir,
pero el sueño llegó con dificultad. En las horas siguientes, la casa pareció respirar. En algún punto del techo, el zumbido se mantuvo constante, grave, casi imperceptible. Clara soñó con una corriente de aire que atravesaba las paredes y con un sonido que subía desde el suelo, envolviéndolo todo. En el sueño, el nido crecía y crecía, hasta fundirse con la casa. Al despertar, el amanecer tenía un tono distinto. La bruma sobre los nogales era más espesa, y el aire más caliente. Se levantó sin decir palabra, encendió el fuego y preparó el café, intentando convencerse de que todo seguía igual. Pero al salir al porche, supo que no era así. El zumbido seguía allí, profundo y persistente, tan integrado al silencio que ya no podía separarlo de su propia respiración. Así comenzó el verano más largo de su vida. El verano se instaló sobre el condado con un peso casi físico, como si el aire se hubiera vuelto una sustancia espesa que se pegaba a la piel y al pensamiento. Cada día amanecía con la misma claridad blanca, sin una nube, y el calor crecía desde el suelo hasta colarse por las rendijas de las ventanas. El mundo parecía moverse más lento, y dentro de la casa de Clara Matthews, el silencio se hacía tan denso que cualquier sonido, el roce de una silla, el chasquido de una puerta, sonaba exagerado, fuera de lugar. El zumbido del nido se había convertido en una presencia constante, un fondo sonoro que nunca desaparecía del todo, incluso cuando el día era ruidoso o cuando el viento soplaba con fuerza entre los nogales. Al principio Clara pensó que era una costumbre auditiva, un eco que su oído había aprendido a oír aunque no existiera, pero pronto comprendió que no era una ilusión. El zumbido estaba ahí, respirando junto a ella. Al volver del colegio, el calor la golpeaba con una violencia que la dejaba sin aire. El coche parecía una caja de fuego y el camino, una cinta de luz líquida que vibraba sobre el asfalto. Aparcaba bajo los árboles, buscaba sombra y caminaba lentamente hacia la puerta, siempre con la misma sensación de que algo en la casa la observaba. No era miedo todavía, sino una conciencia aguda del espacio que la rodeaba, como si el aire tuviera ojos. Subía los escalones del porche con el corazón acelerado, echaba una mirada rápida hacia la viga del techo y se convencía de que todo estaba igual. Pero cada día, en el fondo de su mente, algo le decía que no era así. El nido había crecido. Ahora era del tamaño de una pelota de béisbol, su superficie tan lisa y compacta que parecía piedra. A veces, cuando el sol lo alcanzaba de frente, brillaba con un tono plateado que la hacía estremecer. Lo observaba de lejos, tratando de calcular su tamaño sin acercarse demasiado. En el interior se movía una actividad constante, invisible pero perceptible. El zumbido subía y bajaba como una respiración colectiva, y el sonido se extendía por las tablas del porche hasta perderse dentro de la casa. Había días en que Clara juraba sentirlo en el suelo bajo sus pies, como una vibración leve que hacía temblar sus pasos. En el aula, incluso rodeada de niños ruidosos, a veces creía oírlo otra vez, un rumor lejano en su cabeza, persistente como el recuerdo de un sueño. Las semanas pasaron sin que ella se atreviera a hacer nada. Se decía que no era más que un simple enjambre, que las avispas cumplirían su ciclo y se irían con el cambio de estación. A veces lo repetía en voz alta, mientras barría la cocina o regaba las plantas. Cuando llegue el otoño, se irán. Es lo natural. Pero el otoño estaba lejos, y el verano no daba tregua. La escuela se convirtió en una carga insoportable. Los niños estaban inquietos. Las clases parecían interminables. Y cada vez que la campana sonaba sentía un alivio inmediato y vacío, una necesidad urgente de regresar a su refugio. Pero el refugio había dejado de serlo. Una tarde, al llegar a casa, encontró al perro esperando en el umbral de la puerta trasera. Era un Golden Retriever viejo, de movimientos lentos, acostumbrado a dormir bajo el porche, pero aquella vez no se movió hacia su rincón. Tenía el cuerpo tenso, las orejas erguidas, la mirada fija en el techo. Cuando Clara se acercó para acariciarlo, el animal se apartó con un leve gruñido. Fue entonces cuando oyó el zumbido con más claridad que nunca. Era un sonido continuo, no demasiado fuerte pero inquietante, una frecuencia baja que vibraba en el aire como una cuerda invisible. La sensación era tan intensa que le pareció que la casa entera temblaba con él.
Dio un paso atrás, conteniendo la respiración. Luego cerró la puerta, decidió no pensar más y se obligó a seguir con su rutina. Esa noche, sin embargo, el silencio resultó imposible. El calor dentro del dormitorio era insoportable y el aire no se movía. Clara apagó el ventilador porque el zumbido de las aspas se mezclaba con el del nido, confundiendo su oído. Acostada, con los ojos abiertos en la oscuridad, distinguía un leve golpeteo, como si algo caminara sobre las vigas. El perro gimió desde el pasillo, y ella sintió el corazón apretársele en el pecho. Quiso levantarse, encender la luz, asegurarse de que todo estaba en orden, pero algo en ella, una prudencia instintiva, le impidió hacerlo. Permaneció quieta, escuchando, hasta que el sonido se confundió con el rumor de sus propios latidos. Cuando por fin se durmió, soñó con una casa hueca por dentro, un corazón vacío que seguía latiendo sin nadie adentro. Al día siguiente, la rutina volvió a arrastrarla. Las mañanas en la escuela, las tardes de calor, las noches sin descanso. Intentaba no mirar hacia el techo cuando pasaba por el porche, pero el zumbido se hacía más claro. Una mañana descubrió que el nido había duplicado su tamaño. Las capas externas se habían endurecido y el color había cambiado. Ya no era gris claro, sino un tono ceniza con vetas oscuras. Le pareció una estructura demasiado perfecta para ser obra de insectos. La idea la hizo reír, pero fue una risa nerviosa, breve, que se desvaneció enseguida. Los días siguientes fueron de una quietud tensa. Clara se movía por la casa con más cuidado del habitual, cerrando puertas sin hacer ruido, evitando los golpes y las pisadas fuertes. A veces le parecía que el sonido del nido respondía a sus movimientos, como si cada ruido suyo despertara algo allí dentro. Su vida empezó a girar alrededor de esa presencia. Evitaba las visitas, no contestaba el teléfono, se limitaba a cumplir con sus clases y volver a casa antes del anochecer. En el colegio los compañeros notaron su distracción. Ella lo atribuyó al calor, pero sabía que no era eso. En su interior se formaba una sensación nueva, un presentimiento que no sabía nombrar. Una tarde decidió observar de cerca. Subió al porche con una escalera vieja y se acercó con cautela, sosteniendo una linterna pequeña. El nido estaba a menos de 1 metro de su rostro. Lo miró detenidamente, conteniendo el aliento. Las capas de papel parecían moverse, aunque tal vez era la luz del sol que se filtraba entre las hojas. En la superficie había grietas minúsculas, y por una de ellas vio pasar algo brillante, como un destello de oro. Escuchó un zumbido más profundo, más grave, y se apartó de inmediato, bajando los peldaños con el corazón desbocado. No volvió a intentarlo. A partir de entonces, el porche dejó de ser parte de la casa. Cerró la puerta que daba a él y corrió las cortinas de las ventanas que daban al frente. En las tardes se quedaba en la cocina, mirando el reloj mientras el sol caía. Cuando el silencio se hacía demasiado grande, encendía la radio solo para tener algo que llenara el aire. Pero ni la música ni las voces de los locutores podían tapar por completo el rumor que venía del otro lado de la pared. Era un sonido bajo, persistente, que se mezclaba con los ruidos de la casa hasta parecer natural. A veces lo confundía con el tic-tac del reloj o con el golpeteo de las ramas contra las ventanas. Otras lo sentía dentro de su propio pecho, como si el zumbido hubiera pasado a vivir dentro de ella. El tiempo comenzó a diluirse. Los días se parecían tanto unos a otros que perdió la noción de las fechas. Las mañanas la encontraban cansada, con los ojos ardiendo, y por las noches apenas podía dormir. Su piel se volvió más pálida, su voz más baja. La soledad que antes le resultaba cómoda empezó a volverse una carga. En ocasiones hablaba en voz alta solo para comprobar que seguía existiendo. El perro, su única compañía, permanecía cada vez más lejos de la puerta delantera, echado en la cocina, mirando con los ojos muy abiertos hacia la oscuridad del pasillo. Cuando el zumbido se intensificaba, el animal gemía y enterraba la cabeza entre las patas. Clara intentaba calmarlo con palabras suaves, pero en el fondo sentía lo mismo. Una ansiedad difusa que crecía con el calor y con la certeza de que algo se movía más allá de su control. Un día mientras lavaba los platos, oyó un ruido distinto. No era el zumbido, sino un crujido, breve pero claro,
como si la madera del porche hubiera cedido bajo un peso nuevo. Se quedó inmóvil, el agua corriendo sobre sus manos. Esperó unos segundos, sin respirar. Luego, lentamente, se acercó a la ventana y apartó un poco la cortina. Lo que vio la hizo temblar. El nido se extendía hacia la viga lateral, como si estuviera creciendo no solo hacia abajo, sino también a lo largo del techo. Las avispas volaban en círculos lentos, entrando y saliendo por pequeñas aberturas. El movimiento era ordenado, casi calculado. Cerró la cortina de golpe. Su primera reacción fue de negación. Quizás siempre había sido así. Quizás su vista la engañaba. Pero en el fondo sabía que no. Esa noche soñó que el techo del porche se abría como una flor y que del interior salían miles de alas negras que cubrían el cielo. Se despertó empapada en sudor, con el corazón golpeándole en el pecho. Afuera, el silencio era total, salvo por el zumbido. Un zumbido profundo, pesado, que llenaba la casa de una vibración constante. Caminó descalza hasta la cocina. Encendió la luz y se sirvió un vaso de agua. El perro la siguió, inquieto. Se quedó mirando la puerta cerrada que daba al porche. Detrás de ella, la madera parecía emitir un leve temblor. Se apoyó en el marco y cerró los ojos. Durante un instante, sintió algo parecido a una tristeza inmensa, una pena sin motivo, como si la casa entera se hubiera convertido en una jaula y ella fuera la única prisionera consciente de su encierro. Los días siguientes se arrastraron lentos, idénticos. Cada mañana el sol subía temprano y el calor lo llenaba todo. Clara apenas salía. Preparaba sus clases con desgana y corregía trabajos mecánicamente. A veces se quedaba mirando la nada durante minutos enteros, sin pensar en nada. El nido seguía creciendo, pero ella ya no lo miraba. Sabía que estaba ahí, y eso bastaba. El zumbido era su nueva normalidad, el sonido que definía sus días y sus noches. Cuando alguien del colegio le preguntaba si estaba bien, respondía que sí, con una sonrisa vacía. Nadie sospechaba la verdad, que su casa, su refugio, estaba siendo lentamente ocupado por una presencia que no entendía. El verano parecía no tener fin. El calor se volvió una constante insoportable, y el aire en la casa era tan denso que costaba respirar. El perro jadeaba incluso en la sombra, y las noches eran un desierto de sudor y silencio. A veces, cuando la luz de la tarde se filtraba en líneas doradas por las persianas, Clara pensaba que el tiempo se había detenido, que llevaba siglos viviendo el mismo día. En esos momentos la imagen del nido le venía a la mente con una claridad insoportable. La forma redonda, las capas perfectamente unidas, la sensación de algo vivo latiendo detrás de las paredes finas. Y entonces comprendía, sin atreverse a admitirlo, que aquel sonido, aquel zumbido persistente, ya formaba parte de ella, que había aprendido a medir sus propios pensamientos en la misma cadencia que el rumor de las alas. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los nogales y el aire olía a tierra caliente, se sentó en la mesa de la cocina y se miró las manos. Le temblaban levemente, sin motivo aparente. El silencio era tan profundo que podía oír su respiración. De pronto, en medio de ese silencio, una idea se formó con una claridad brutal. No estaba sola. No lo había estado desde hacía semanas. No se trataba solo de las avispas. Había algo más en la casa, algo que respiraba con ella, que la observaba, que se alimentaba de su miedo. Cerró los ojos y se repitió que eran imaginaciones, que el calor le jugaba malas pasadas. Pero en el fondo sabía que algo invisible había cruzado una frontera. Ya no era la dueña de su casa, y, quizás, ya no era completamente dueña de sí misma. El verano seguía afuera, abrasador, eterno. Dentro, el zumbido no cesaba nunca. El calor de julio no cedía. El aire parecía una cortina espesa que se quedaba inmóvil, incluso cuando el viento soplaba entre los árboles. Dentro de la casa, el tiempo había dejado de tener forma. Las horas se deslizaban unas sobre otras como capas de polvo, y Clara Matthews ya no sabía distinguir el día del día anterior. Se movía despacio, como si el calor le pesara en los huesos. El zumbido del nido era parte de ese sopor,
una presencia que nunca se interrumpía del todo, una vibración baja que a veces se confundía con el latido de su propio corazón. Había intentado acostumbrarse, pero no podía. Cada vez que el sonido crecía, una ansiedad difusa le subía desde el estómago hasta la garganta. Sentía que algo respiraba con ella, dentro del mismo aire. Una tarde, cuando regresó del colegio, se detuvo frente a la casa y la observó desde el coche. El sol bajaba detrás de los nogales y el porche quedaba sumido en una penumbra densa, pero aún así pudo distinguir el nido. Había crecido otra vez. Ahora era del tamaño de un melón, redondo, sólido, casi hermoso en su perfección. La vista le produjo una punzada de vértigo. Apoyó la frente contra el volante y permaneció así unos minutos, respirando despacio. Luego salió, subió los escalones del porche con pasos cautelosos y se detuvo ante la puerta. El zumbido era más fuerte allí, un rumor grave que parecía salir del interior de la madera. Por un instante pensó en llamar a alguien, pedir ayuda, pero enseguida se avergonzó de su miedo. No son más que insectos, se dijo. Solo eso. Abrió la puerta y entró, sintiendo el aire caliente pegarse a su piel. Esa noche, mientras el perro dormía a sus pies, la idea de hacer algo empezó a tomar forma. Recordó la lata de insecticida que había comprado semanas atrás y que todavía estaba en el armario de la cocina. La sacó y la dejó sobre la mesa. La lata estaba fría al tacto y el olor químico le dio una sensación extraña de poder. Durante un rato la observó, imaginando el momento en que finalmente rociaría el nido, viendo cómo las avispas caían una por una, inofensivas, muertas. La imagen le dio cierto alivio. La soledad, el calor, el cansancio acumulado, todo parecía tener una sola causa, un solo punto de origen, aquel nido. Si lo destruía, tal vez el resto de su vida recobraría su forma anterior. Esperó hasta la noche. Sabía que las avispas eran más lentas cuando el aire se enfriaba. Se vistió con pantalones largos, una camisa de manga gruesa y guantes de jardinería. El perro la miraba desde la cocina, con las orejas echadas hacia atrás, como si comprendiera lo que iba a hacer y quisiera detenerla. Clara le sonrió con un gesto tenso y salió al porche. La bombilla del techo iluminaba el nido con una luz amarillenta. El sonido era débil, casi apacible, como una respiración dormida. Levantó la mano, apuntó con el aerosol y presionó el gatillo. El primer chorro de espuma blanca golpeó el centro del nido. Durante un segundo no ocurrió nada, solo un pequeño temblor en la superficie. Luego, el silencio se rompió. Un rugido, un estrépito de alas se desató desde el interior. Un zumbido tan fuerte que la hizo retroceder de inmediato. De pronto, el aire se llenó de movimiento. Cientos de avispas salieron disparadas en todas direcciones, un torbellino oscuro que brillaba bajo la luz. Sintió una ráfaga caliente junto a su rostro y bajó los brazos instintivamente para cubrirse. Una de las avispas chocó contra su mejilla, otra contra su cuello. Gritó y corrió hacia el patio, agachándose para evitar el enjambre que revoloteaba furioso sobre el porche. El perro ladraba desde dentro de la casa, una mezcla de alarma y miedo. Durante varios minutos, el aire pareció vibrar con vida propia. Las avispas giraban en espirales, defendiendo su fortaleza. Desde la distancia, Clara las observaba, con el corazón golpeándole el pecho, incapaz de moverse. Al fin, el enjambre comenzó a calmarse. Poco a poco, los insectos fueron regresando al interior del nido, y el zumbido volvió a transformarse en un murmullo grave. Clara se quedó de pie bajo los árboles, temblando. La lata seguía en su mano, húmeda de sudor. Solo cuando el silencio volvió por completo, se atrevió a regresar a la casa, entrando por la puerta trasera. Cerró con llave y se dejó caer en la silla más cercana. El perro se acercó a ella, jadeante, con la cabeza baja. Durante un rato, ninguno de los dos se movió. El olor químico del insecticida flotaba en el aire, mezclado con el del miedo. Aquella noche apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el enjambre salir hacia ella. Sentía el aleteo contra su piel. Al amanecer, cuando la luz se filtró débilmente entre las cortinas, se levantó y se asomó a la ventana. El nido seguía ahí, firme, intacto,
Aunque la espuma blanca había dejado manchas en la superficie, parecía más grande incluso. El corazón le dio un vuelco. Era imposible. Había pasado la noche rociándolo con veneno. ¿Cómo podía seguir allí, tan sólido, tan vivo? Se apartó del vidrio, incapaz de seguir mirando. Pasaron los días y el nido no se redujo. Al contrario, se expandía. La parte inferior se había redondeado y la textura de las paredes se veía más gruesa, como si los insectos hubieran reforzado las capas. Clara comenzó a notar un cambio en el sonido. Ya no era solo un zumbido continuo, sino una vibración que parecía recorrer toda la estructura del techo. Había momentos en los que el ruido bajaba de intensidad y otros en los que aumentaba hasta sentirse en los huesos. A veces, en medio del silencio de la madrugada, le parecía escuchar un crujido seco, como el de la madera que se abre. Entonces se tapaba los oídos y apretaba los ojos, intentando no pensar. Una tarde de domingo decidió intentarlo otra vez. Esta vez usó el agua. Sacó la manguera del jardín, conectó la llave y apuntó al nido desde el borde del porche. El chorro golpeó con fuerza, levantando trozos de papel húmedo que se desprendían y caían como ceniza. Durante unos segundos sintió esperanza, pero entonces el enjambre salió, furioso, más numeroso que nunca. Las avispas volaban contra el agua, empujando el chorro con sus cuerpos diminutos, y el ruido de sus alas superó incluso al del agua. Clara soltó la manguera y retrocedió corriendo hacia el patio. El perro ladraba desesperado detrás de la puerta. Cuando finalmente cerró el grifo, el silencio se rompió solo con su respiración entrecortada. Miró hacia el porche y vio el nido chorreando, reluciente bajo el sol, aún en pie. El agua se escurría por las tablas, mezclándose con los restos grises que flotaban sobre el suelo. No había ganado nada. Al día siguiente, el nido parecía nuevo. La superficie se había endurecido y el color se había vuelto más oscuro, como si los insectos hubieran trabajado toda la noche para repararlo. Era una materia distinta, más gruesa, más sólida, que brillaba con un matiz metálico. Clara lo contempló desde la ventana, sintiendo una mezcla de asombro y desesperación. Había algo en ese crecimiento que no podía explicarse solo con instinto animal. El pensamiento la estremeció. Cerró las cortinas y decidió no mirar más. Sin embargo, el sonido seguía, cada vez más profundo, cada vez más humano en su cadencia. El calor empeoraba. Por las tardes, el aire dentro de la casa se volvía irrespirable. El ventilador solo movía el calor de un rincón a otro, y las paredes parecían exhalar un olor agrio, una mezcla de polvo, madera y veneno. El perro se negaba a acercarse al porche y apenas comía. Clara lo observaba inquieta. Le hablaba en voz baja, casi susurrando, porque había comenzado a sentir que los ruidos fuertes despertaban algo en el techo. En las noches más tranquilas, el zumbido se hacía más nítido, y a veces le parecía que cambiaba de tono, como si respondiera a los sonidos de la casa. Una noche, mientras lavaba los platos, dejó caer sin querer una cuchara. El metal golpeó el suelo y el zumbido se elevó de golpe, furioso, vibrando por toda la estructura. Clara retrocedió hasta apoyarse contra la pared, con el corazón en la garganta. Tardó varios minutos en recuperar el aliento. Empezó a hablar sola, como si el simple hecho de escuchar su propia voz la protegiera. Decía cosas sin sentido, frases cortas. Todo está bien, ya va a pasar, solo son insectos. A veces el perro la miraba, inclinando la cabeza, y ella sentía vergüenza. Se daba cuenta de que el miedo la había convertido en otra persona, alguien nervioso, frágil, distinta de la mujer tranquila que había sido antes. La idea de pedir ayuda la rondaba, pero no podía soportar la humillación de admitirlo. ¿Qué dirían los demás si supieran que había perdido el control por un simple nido de avispas? Así que decidió callar. Guardó el secreto como se guarda una enfermedad. La tormenta llegó una noche de viernes. El cielo se abrió de pronto y la lluvia golpeó el techo con furia. Los relámpagos iluminaban la casa en destellos breves, y el tronar del cielo parecía venir del interior mismo de las paredes. El perro se escondió bajo la cama, temblando. Clara cerró todas las ventanas, pero el viento empujaba la lluvia contra las rendijas, y el agua se filtraba en finas líneas sobre el suelo. Durante horas escuchó los truenos y el rugido de la lluvia,
hasta que, por fin, la tormenta comenzó a alejarse. Entonces, en medio de ese silencio húmedo, oyó un nuevo sonido. Era un crujido distinto, más profundo, como si algo pesado se moviera bajo el techo. Tomó la linterna y, temblando, se acercó a la puerta del porche. Abrió apenas un resquicio y apuntó la luz hacia arriba. El nido brillaba con un resplandor plateado, empapado, pero seguía en su lugar. No había caído, ni siquiera se había dañado. El corazón le dio un vuelco. Cerró la puerta y se quedó allí, con la frente apoyada contra la madera, mientras las gotas de lluvia seguían cayendo. Esa fue la noche en que comprendió que ya no podía seguir fingiendo. Lo que colgaba del techo no era solo un nido de insectos, era algo más, algo que se alimentaba de su silencio y de su miedo. No sabía cómo nombrarlo, pero lo sentía. En los días siguientes comenzó a percibir una presencia, una energía invisible que se movía entre las paredes. A veces, al pasar por el pasillo, sentía un cambio en el aire, una corriente tibia que la hacía detenerse. El perro la seguía a todas partes, negándose a quedarse solo. Las noches eran interminables. Cuando el zumbido crecía, se tapaba los oídos, pero el sonido seguía ahí, dentro de ella. Una tarde decidió hacer un último intento. No podía más. Preparó una pequeña antorcha con un trapo empapado en queroseno. La sostuvo con la mano firme y subió al porche. El nido parecía dormido bajo la luz dorada del atardecer. Encendió el trapo y acercó la llama. Por un momento, el fuego lamió la superficie y se extendió por las capas de papel. Un olor a resina quemada llenó el aire. Pero entonces algo se movió dentro. Un rugido bajo, un sonido que no era de insectos. Antes de que pudiera reaccionar, una ola de avispas salió disparada, un torbellino que apagó la llama con el movimiento de sus alas. Clara gritó, tiró la antorcha al suelo y corrió hacia la puerta. Cerró de golpe, respirando con dificultad, mientras escuchaba el golpeteo de cientos de cuerpos contra el vidrio. El silencio volvió lentamente. Afuera el aire olía a humo y a veneno. Dentro, la casa estaba sumida en una oscuridad espesa. Clara se dejó caer al suelo, agotada, el cuerpo temblando. El perro se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. Por primera vez en semanas lloró. Lloró por el miedo, por el cansancio, por la certeza de que no podría ganar aquella batalla. Cuando al fin levantó la vista, vio a través de la ventana el contorno del nido, intacto, brillante en la penumbra. En ese momento entendió que había perdido. La casa ya no era suya. Y mientras el zumbido volvía a llenar el silencio, sintió que algo en su interior se rendía también. El mes de agosto cayó sobre la casa como una losa de fuego. Los días comenzaban envueltos en un resplandor blanco y terminaban con un horizonte de aire espeso, inmóvil, que olía a polvo y a madera quemada. En el interior, las paredes parecían transpirar. La pintura se ablandaba, los marcos de las ventanas sudaban y el aire se volvía tan denso que cualquier movimiento era una resistencia. Clara Matthews vivía dentro de ese calor como dentro de una pesadilla inmóvil. El zumbido, ese sonido que se había vuelto parte de la estructura del lugar, no cesaba nunca. A veces disminuía hasta parecer un murmullo lejano, y otras veces crecía hasta llenar cada rincón, cada vaso, cada superficie, como si el propio aire vibrara bajo una frecuencia que solo ella podía sentir. Ya no distinguía si provenía del nido o del interior de su cuerpo. Las noches eran aún peores. El sueño se había vuelto un territorio peligroso. Cuando cerraba los ojos, veía el nido expandirse como un pulmón que respiraba. Veía su superficie moverse con vida, como si miles de diminutos corazones latieran al unísono. En algunos sueños, el sonido salía del techo y descendía sobre ella, llenando la habitación con un aliento cálido, casi humano. Se despertaba empapada en sudor, con la sensación de que algo la observaba desde la oscuridad. Al principio, encendía la luz y se quedaba sentada, esperando que el amanecer disolviera los restos de aquel miedo. Pero con el paso de los días había dejado de hacerlo. El amanecer no traía consuelo, solo más calor, más silencio y más zumbido. El perro había dejado de ladrar. Pasaba las horas echado bajo la mesa de la cocina, jadeando, con los ojos entornados. Su pelaje dorado parecía cubrirse de un polvo invisible. Apenas comía.
A veces levantaba la cabeza de golpe, como si oyera un ruido que ella no percibía, y emitía un gruñido bajo, casi una advertencia. Clara lo observaba en silencio, sintiendo que el animal era la última conexión con algo real. Pero incluso él parecía volverse parte del letargo, atrapado en la misma quietud densa que gobernaba la casa. Una tarde, mientras el cielo se nublaba con la promesa de una tormenta, Clara se dio cuenta de que el nido había crecido otra vez. Ya no era un objeto suspendido. Era una masa que se extendía desde la viga hasta casi rozar el suelo del porche. Las capas de papel gris se entrelazaban con una perfección espeluznante, como una escultura de cera y polvo. La estructura respiraba. No era una metáfora. Clara podía ver el movimiento leve, rítmico, una expansión apenas perceptible, seguida de una contracción. Se quedó inmóvil, con la respiración suspendida. No sabía cuánto tiempo pasó mirando aquel movimiento. El zumbido subía y bajaba con el ritmo del aire, igual que el sonido del mar dentro de una caracola. Por un momento, tuvo la sensación de que aquello estaba vivo en un sentido más profundo, como si el nido tuviera una conciencia. Entró a la casa y cerró la puerta con llave. No encendió las luces. El interior estaba oscuro, húmedo. Se recostó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos, y sintió que todo su cuerpo vibraba al compás del ruido. Pensó en marcharse, en ir a la ciudad, quedarse unos días en un motel, pero enseguida comprendió que no podía. Algo la retenía. No era miedo de dejar la casa sola, era otra cosa. Una sensación absurda de obligación, de vínculo, como si al irse rompiera un pacto que ni siquiera recordaba haber hecho. Le vino a la mente una frase que había leído en un libro: lo que alimentas te reclama. No supo por qué la recordó justo entonces, pero la idea se quedó flotando. Esa noche el calor se volvió insoportable. Afuera, los grillos callaban. El aire se espesó tanto que ni siquiera el viento se atrevía a moverse. Clara se quedó despierta, escuchando. En algún punto después de la medianoche, el zumbido cambió. No se volvió más fuerte, sino más profundo. Era un sonido diferente, con una frecuencia que hacía temblar el suelo. Se levantó lentamente, descalza, y caminó hacia el pasillo. La casa estaba a oscuras. A cada paso, sentía el suelo vibrar bajo sus pies. El perro levantó la cabeza, gruñendo bajo, sin moverse. Cuando llegó a la puerta del porche, el ruido era tan intenso que el vidrio de la ventana temblaba. Se detuvo. Del otro lado, el zumbido tenía un ritmo, como una respiración o un lenguaje. Se llevó la mano al pecho. Su propio corazón latía al mismo compás. De repente, un golpe seco resonó en el techo. Otro. Luego un crujido, largo, como si algo se arrastrara entre las vigas. El sonido bajaba, lento, hasta que sintió un goteo. Una gota espesa, tibia, cayó del marco de la puerta y se deslizó por su muñeca. Instintivamente, la lamió. Tenía un sabor metálico, amargo, como sangre vieja o resina. Retrocedió, horrorizada. En ese momento, un trueno estalló afuera, iluminando el porche a través del vidrio. Por un segundo, vio claramente el nido. Su superficie se movía. En las grietas abiertas por el calor, algo brillaba. No eran avispas. Era un movimiento más profundo, un tejido que palpitaba como carne viva. El trueno siguiente la hizo saltar hacia atrás. Cerró la puerta de golpe y corrió a la habitación. Se dejó caer en la cama, temblando. No volvió a acercarse al porche durante 3 días. El tercer día, el zumbido se había extendido a toda la casa. Ya no podía distinguir su origen. Lo escuchaba en las paredes, en el agua del grifo, incluso en los espejos. La radio dejó de funcionar. Solo emitía un murmullo confuso que se mezclaba con el zumbido, como si las ondas fueran parte del mismo lenguaje. Clara intentó llamar por teléfono, pero la línea estaba muerta. Dejó el auricular colgando y se sentó en el suelo, con las manos apretadas contra los oídos. El perro, inquieto, caminaba en círculos, jadeando. Cuando por fin cayó la tarde, se sentó en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, y comprendió que no podía seguir así. No podía vivir encerrada en ese sonido. Había pasado el punto de soportar. Si no hacía algo, la casa la devoraría. Buscó en el cajón de la cocina y encontró el folleto de servicios del condado.
Tenía un número para control de plagas. Lo había visto antes, pero nunca lo había usado. Marcó con dedos temblorosos. La línea sonó 1, 2 veces. Cuando al fin respondieron, la voz al otro lado era tranquila, casi indiferente. Explicó la situación lo mejor que pudo. El nido, el tamaño, el sonido. Sintió que la mujer que la atendía no la creía del todo, pero prometió enviar a alguien al día siguiente. Clara colgó, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. El perro se había echado a su lado, respirando pesadamente. Ella le acarició la cabeza. «Mañana vendrán a ayudar», murmuró, aunque no estaba segura de creerlo. Esa noche durmió por primera vez en días. El zumbido no desapareció, pero pareció calmarse, como si el nido mismo aguardara. En sueños, se vio caminando por el bosque detrás de su casa. El suelo era de una textura blanda, como papel húmedo, y cada paso producía un crujido. Los árboles estaban cubiertos de una capa gris que parecía cera. En una rama, vio un objeto colgante, enorme, pulsante, y comprendió que no era un nido, sino un corazón. El sonido venía de dentro. Cuando intentó tocarlo, el suelo se abrió bajo sus pies y despertó. El amanecer se filtraba entre las cortinas, débil y anaranjado. Afuera el zumbido continuaba, pero ella ya no tenía miedo. Había tomado una decisión. Esperaría a los hombres del servicio. Dejaría que ellos se ocuparan. El resto del día lo pasó limpiando la casa, como si el simple acto de ordenar pudiera devolverle algo de control. Barría, fregaba, abría las ventanas, dejaba que el calor entrara. El perro la seguía, atento. A mediodía preparó café y se sentó frente a la puerta del porche, escuchando. El sonido seguía ahí, más bajo, más lento. Le pareció casi tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió compasión. Pensó en las avispas, en su trabajo incansable, en la lógica misteriosa con la que construían. Se preguntó si acaso lo que la aterraba no era el nido, sino su propio reflejo en él. Esa repetición sin fin, ese vivir para sostener algo que la consumía. El sol cayó lentamente detrás de los árboles. El aire se volvió naranja y luego rojo. Cuando la oscuridad cubrió la casa, el zumbido volvió a cambiar. No se hizo más fuerte, pero sí más cercano. Clara se quedó quieta, con la taza entre las manos. Algo dentro del techo crujió. El perro levantó la cabeza. Afuera, una ráfaga de viento hizo golpear las ramas contra las paredes. Entonces escuchó un ruido distinto. Pasos. Alguien caminaba en el porche. Se levantó, pero no se atrevió a mirar. Los pasos se detuvieron. Luego, un golpe suave en la puerta. No fuerte, no insistente. Solo un toque. Clara contuvo la respiración. Nadie debía venir hasta el día siguiente. Permaneció inmóvil, escuchando. Después de un largo silencio, el zumbido se reanudó, más intenso que nunca. El perro comenzó a ladrar con desesperación. Cuando por fin reunió valor para asomarse, no había nadie afuera, solo la oscuridad y el nido, colgando, inmóvil. Cerró la puerta con doble llave y apoyó la espalda en la madera. El perro la miraba, temblando. «Mañana», susurró, «solo tengo que esperar hasta mañana». Pero en su interior, algo sabía que la casa ya no obedecía al tiempo humano. Que el sonido no pertenecía al mundo de las cosas vivas, sino a otro más antiguo. Y mientras el viento seguía soplando, mezclado con el rumor constante de las alas, Clara comprendió que había cruzado una frontera invisible, que aunque los hombres del servicio llegaran al amanecer, ya era demasiado tarde. La mañana siguiente amaneció cubierta por una neblina espesa que se arrastraba desde el río y envolvía la carretera en un velo blanco. El aire olía a humedad y a tierra mojada, y por primera vez en semanas el calor parecía haberse retirado, como si el verano mismo estuviera conteniendo el aliento. Clara Matthews se despertó antes del amanecer, con la sensación de haber dormido dentro de un sueño demasiado largo. Por unos segundos no recordó dónde estaba. Luego oyó el zumbido. Era más suave que de costumbre, pero estaba ahí, constante, grave, casi como un ronroneo. Se incorporó despacio con el cuerpo entumecido y miró hacia la puerta cerrada del porche. En el cristal de la ventana había una sombra, una forma irregular que temblaba levemente con la vibración del sonido.
El corazón se le encogió, pero esta vez no fue solo miedo. También sintió una especie de resignación. Ya no podía hacer nada más. Hoy vendrían los hombres del servicio y todo terminaría. Se vistió en silencio con ropa limpia, como si esperara una visita importante. El perro que dormía junto a la cama la siguió con la cabeza baja, los ojos tristes. Parecía entender que algo iba a suceder. Clara le habló en voz baja, prometiéndole que todo volvería a estar bien, aunque sus propias palabras sonaban huecas. Preparó café y se sentó junto a la mesa, esperando. Cada tanto miraba por la ventana, buscando el movimiento de un vehículo en la carretera. El silencio afuera era tan profundo que el sonido de la cafetera burbujeando parecía una interrupción en el tejido del mundo. El reloj marcó las 8, luego las 9, y cuando el sol comenzó a abrirse paso entre la neblina, vio un destello metálico acercándose por el camino. Un camión blanco con letras azules en el costado. Control ambiental del condado de Jefferson. Su corazón dio un salto. Se levantó tan deprisa que la silla cayó hacia atrás. El camión se detuvo frente a la casa y 3 hombres descendieron. Llevaban uniformes beige y cascos protectores, y uno de ellos cargaba un maletín metálico lleno de herramientas. El mayor, un hombre corpulento con el rostro curtido por el sol, se presentó como Harold Boone. Tenía una voz grave y pausada, el tono de quien ha visto demasiadas cosas para impresionarse fácilmente. Los otros 2, más jóvenes, cargaban tanques con mangueras y una caja de metal que parecía un generador. Clara les explicó todo lo que sabía, intentando no sonar tan nerviosa como se sentía. Hablaba deprisa, mezclando frases inconexas, el tamaño del nido, el sonido, el crecimiento. Boone la escuchó con atención, sin interrumpirla, pero ella notó en su mirada una sombra de duda. Cuando terminaron de hablar, él asintió lentamente. «Veamos qué tenemos», dijo. Salieron al porche. El aire estaba cargado de esa vibración sorda que se sentía incluso en la piel. Los 3 hombres se detuvieron en seco al ver el nido. Durante unos segundos, nadie dijo nada. El más joven de ellos soltó un leve silbido. «Jesucristo», murmuró. El nido colgaba del techo como una campana gigantesca, casi tocando el suelo. Su superficie brillaba con un tono entre gris y ocre, y del interior salía un zumbido que no se parecía a nada natural. Boone se acercó despacio, sosteniendo una linterna. Pasó la luz por la superficie y observó las capas. «Esto no es un nido común», dijo con voz baja. Nunca había visto una estructura así. Retrocedió un paso y se volvió hacia Clara. «¿Desde cuándo está creciendo?» Ella dudó. «Desde principios de junio», respondió. El hombre frunció el ceño. «En 2 meses». «Imposible». Los técnicos comenzaron a preparar su equipo. Uno desenrolló una manguera conectada a un tanque de gas presurizado. El otro montó una escalera de aluminio. Boone revisaba los medidores del generador. Clara los observaba desde el interior, a través del cristal, con el corazón golpeándole el pecho. El perro ladraba sin parar, inquieto. Cuando el primer técnico subió por la escalera y acercó la boquilla del aerosol a la superficie del nido, el zumbido cambió. Fue un cambio sutil, pero Clara lo sintió como un estremecimiento en los huesos. Boone levantó la cabeza, atento. «Detente», dijo, pero ya era tarde. La boquilla liberó una nube blanca que cubrió la parte baja del nido. Durante un segundo no pasó nada. Luego el aire se llenó de movimiento. Una ola oscura salió del nido con un rugido ensordecedor. Miles, quizá millones de avispas irrumpieron en el aire, formando una nube viva que giraba como un torbellino. El técnico en la escalera gritó y trató de cubrirse el rostro. Boone corrió hacia él y lo jaló hacia abajo, mientras el otro hombre encendía el generador que liberó una ráfaga de humo espeso. Clara retrocedió dentro de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Las avispas golpeaban el vidrio, chocaban contra la madera, llenando el aire de un sonido agudo, vibrante, que parecía venir de todos lados. El perro aullaba, tratando de esconderse bajo la mesa. Desde la ventana, Clara vio como uno de los hombres caía de rodillas, agitando los brazos, mientras Boone gritaba órdenes que se perdían en el estruendo. La nube de insectos era tan densa que apenas se distinguían las figuras humanas dentro de ella. Pasaron minutos que parecieron eternos. Luego, una llamarada amarilla atravesó el humo.
Boone había encendido el soplete y dirigía el fuego hacia la base del nido. El humo químico se mezcló con el olor acre del papel quemado y la resina. El sonido cambió de nuevo. Lo que antes era un rugido de alas se transformó en un gemido largo, casi un lamento. Clara sintió un nudo en la garganta. No sabía si era miedo o compasión, o ambas cosas a la vez. Desde su ventana vio cómo el fuego se extendía por la estructura, consumiendo las capas externas, hasta que el nido entero ardió como un farol. Las avispas caían en masa, algunas ardiendo en el aire, otras chocando contra el suelo. El zumbido se volvió un murmullo débil y luego un silencio casi absoluto. Solo el crepitar del fuego rompía la quietud. Cuando todo terminó, el porche estaba cubierto de ceniza y de cuerpos diminutos. Boone y los otros 2 hombres permanecían de pie, respirando con dificultad, sus trajes manchados de hollín. El más joven tenía la mano hinchada por una picadura, y Boone le revisaba el pulso. Clara abrió la puerta y salió despacio. El aire olía a muerte y a amoníaco. El nido seguía allí, o al menos lo que quedaba de él, una masa ennegrecida que aún humeaba. Boone levantó la vista hacia ella. «Está hecho», dijo con voz ronca, «pero no sé qué demonios era eso». Clara se acercó un poco más. Bajo la capa carbonizada, el interior del nido tenía un brillo oscuro, casi metálico. Boone lo notó también. «Parece que estaba hecho de... algo más», murmuró. Tocó con una varilla y la superficie se agrietó, dejando ver un interior de textura gelatinosa. Nunca había visto nada igual. El sol ya estaba alto cuando comenzaron a recoger sus cosas. Boone le advirtió que dejara la casa ventilada durante al menos 2 días. «El humo es tóxico», dijo, «y si vuelve a oír algo, llame de inmediato, no lo deje crecer otra vez». Clara asintió en silencio. Cuando el camión se alejó por el camino, el silencio que quedó fue tan grande que sintió vértigo. Entró en la casa y cerró la puerta. El perro la seguía, moviéndose con cautela, olfateando el aire. En el porche, el suelo estaba cubierto de alas rotas y restos de ceniza. Se agachó y tomó un fragmento del nido. Era sorprendentemente pesado, y al tocarlo sintió una vibración leve, como el temblor residual de una corriente eléctrica. Lo soltó de inmediato. Cayó al suelo con un sonido hueco, casi orgánico. Esa tarde intentó descansar, pero el silencio no la dejaba. Durante semanas, había vivido acompañada por el zumbido constante, y ahora su ausencia le resultaba insoportable. El aire era demasiado quieto, el mundo demasiado inmóvil. Cada vez que se movía, esperaba oír la vibración y no la encontraba. El perro también parecía inquieto. Caminaba de un lado a otro gimiendo, como si buscara algo que ya no estaba. Clara se sentó en el sofá y cerró los ojos. Por un instante creyó escuchar el sonido otra vez. Lejano, diminuto, como una nota apenas perceptible. Abrió los ojos, pero todo seguía igual. La casa parecía haberse vaciado de vida. Al anochecer, la temperatura descendió. La brisa traía el olor del humo y de la madera quemada. Clara salió al porche por primera vez desde el incendio. Las vigas estaban ennegrecidas, y la luz del atardecer se filtraba entre los huecos como un resplandor antiguo. Se sentó en el escalón, observando el horizonte. El cielo tenía un color violeta, y los insectos del campo zumbaban con un ritmo natural, casi tranquilizador. Sin embargo, nada en ella se sentía en paz. Miró hacia la viga donde antes colgaba el nido y pensó en las palabras de Boone. Otro par de días y se habría abierto. No quiso preguntar qué quería decir con eso, pero la frase le seguía retumbando en la cabeza. Cuando la oscuridad cayó por completo, volvió adentro y cerró la puerta. La casa estaba en silencio, pero ese silencio tenía peso. Se acostó sin encender las luces, mirando el techo. En la penumbra, el reflejo de la luna proyectaba sombras que se movían con el viento. En algún momento, justo antes de quedarse dormida, creyó escuchar un crujido leve, como si la madera del porche aún respirara. No quiso moverse. Se tapó con la sábana, cerró los ojos y dejó que la oscuridad la envolviera. En su sueño, estaba de pie frente al nido otra vez, pero esta vez no había fuego ni humo. Solo ella, el zumbido y una sensación de calma.
La estructura se abría lentamente como una flor, revelando un interior lleno de luz líquida. Del centro emergía una forma blanca, translúcida, con el contorno de un rostro. No era humano, pero tampoco ajeno. La figura se inclinaba hacia ella y le susurraba algo que no entendía, un murmullo hecho de zumbidos. Cuando despertó, el corazón le latía con fuerza, y la habitación estaba completamente oscura. Tardó varios minutos en convencerse de que había sido solo un sueño. A la mañana siguiente, Boone regresó. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden y de revisar el área. Clara lo recibió en el porche, donde aún quedaban restos del nido. El hombre parecía cansado, con los ojos hundidos. «No he dejado de pensar en esto», dijo, agachándose para examinar los restos. «Anoche lo reporté al laboratorio estatal. Me dijeron que enviarán a alguien más para tomar muestras». Tocó el suelo con la punta de un bolígrafo y suspiró. «Nunca he visto un crecimiento tan rápido. Esto no es natural». Clara no respondió. Boone la miró con compasión. Debe haber sido duro vivir con eso tanto tiempo. Ella asintió lentamente. «El silencio también lo es», respondió. Boone la miró con una expresión que no supo descifrar. Después de que él se fue, Clara se quedó sola en el porche. El sol brillaba débil y el aire olía a ceniza y a humedad. Se sentó y cerró los ojos. Por un instante creyó sentir la vibración otra vez, muy leve, apenas perceptible, proveniente del suelo, del aire, de algún lugar profundo. No era miedo lo que sintió, sino una melancolía extraña, como si algo que había vivido dentro de ella se estuviera despidiendo. La casa estaba en calma, pero ella comprendía que aquella calma no era definitiva. Algo quedaba suspendido, invisible, esperando. Y mientras el viento movía las hojas secas en el patio, Clara supo que el zumbido, aunque extinguido en el aire, aún latía dentro de ella, como una memoria imposible de apagar. El otoño llegó sin aviso, silencioso, como si el tiempo hubiera aprendido a moverse de puntillas alrededor de la casa. Las hojas de los nogales comenzaron a tornarse amarillas, luego ocres, y el viento traía un olor a tierra húmeda y madera podrida. Las mañanas eran frías, el aire estaba más claro, y sin embargo Clara Matthews no sentía alivio. El verano había pasado, el calor se había ido, pero algo permanecía suspendido sobre su vida como un eco. Habían pasado casi 3 semanas desde la quema del nido, y aunque el porche estaba limpio y las vigas reparadas, la casa nunca volvió a ser la misma. A veces, en medio de la noche, el silencio se quebraba con un sonido leve, apenas audible, como el roce de algo moviéndose entre las paredes. No era el viento, no era un animal. Era otra cosa, algo que parecía recordar el ritmo del zumbido que una vez había llenado el aire. Clara había intentado ignorarlo. Había vuelto al trabajo, reanudado las clases, retomado las conversaciones con sus colegas, fingiendo normalidad. En apariencia, todo estaba bien. Caminaba por los pasillos del colegio con la misma calma de antes, sonreía a los alumnos, corregía exámenes con meticulosa paciencia. Pero dentro de ella, el mundo seguía vibrando en una frecuencia distinta. A veces, mientras escribía en la pizarra, sentía una leve pulsación en las sienes, como si una corriente invisible recorriera su cuerpo. En los momentos más tranquilos, cuando todo parecía en orden, la memoria del zumbido regresaba, suave, envolvente, y con ella una sensación de pertenencia, una atracción inexplicable hacia aquello que había destruido. Le resultaba vergonzoso admitirlo incluso para sí misma, pero lo sentía, un vacío, una falta. Había vivido tanto tiempo acompañada por aquel sonido que su ausencia se había convertido en una herida. El perro lo percibía también. Aunque el animal había recuperado parte de su energía, aún rehuía el porche. A veces se quedaba mirando hacia la viga donde antes colgaba el nido, gruñendo bajo, el pelo erizado. Otras noches se despertaba de golpe, ladrando hacia la nada, y Clara debía levantarse para calmarlo. En el fondo sabía que el perro olía algo que ella no podía percibir, algo que persistía más allá del fuego, más allá de los sentidos humanos. «Ya no está», le decía en voz baja, acariciándole el lomo. Pero las palabras se disolvían en el aire como el humo de una vela apagada.
El primer signo de que algo había vuelto ocurrió una tarde de domingo. Clara estaba en el jardín trasero, recogiendo hojas secas, cuando notó un destello en el suelo, junto a las raíces de un nogal. Se inclinó y vio un objeto diminuto, redondo, del tamaño de una moneda. Al principio pensó que era un trozo de vidrio, pero cuando lo levantó, descubrió que no reflejaba la luz sino que la absorbía. Era una cápsula delgada, translúcida, de textura cerosa. Dentro, algo se movía lentamente, como una burbuja atrapada en un líquido espeso. La sostuvo entre los dedos, hipnotizada. El sol se reflejaba en su superficie, y por un momento creyó oír un sonido lejano, casi un suspiro. Entonces, como si despertara de un trance, arrojó el objeto al suelo y lo aplastó con el talón. El crujido fue leve, pero el olor que emergió la hizo retroceder. Un aroma dulce, a miel vieja y hierro oxidado. Se alejó despacio, con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche no cenó. Se sentó frente a la ventana, mirando la oscuridad del jardín, esperando ver algo moverse. Pero no vio nada. Solo escuchó, o creyó escuchar, una vibración tenue, perdida entre los sonidos de la noche. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña, pero esa calma tenía grietas. A veces, mientras lavaba los platos o preparaba el café, notaba que los objetos temblaban levemente, como si una corriente pasara a través de ellos. Otras veces, al salir al porche, sentía que el aire tenía un peso distinto, un olor apenas perceptible a cera y polvo. No se atrevía a contarlo a nadie. Temía que la tomaran por loca. Sin embargo, una mañana, cuando Boone volvió para recoger los resultados de las muestras, decidió hablar. Lo invitó a pasar, le sirvió café, y mientras él hojeaba los papeles con expresión grave, le contó lo del objeto en el jardín. Boone la escuchó sin interrumpirla, con los codos apoyados en la mesa. Cuando terminó, él guardó silencio un momento. Luego dijo, «No diga nada a nadie más. Puede que no sea nada, pero si vuelve a ver algo así, no lo toque, y no lo queme». Ella lo miró, confundida. «¿Por qué?» Boone apretó los labios, dudando. Porque cuando uno destruye algo que no entiende, a veces lo despierta en lugar de matarlo. Esa frase se le quedó grabada. Desde entonces, cada ruido en la casa le parecía una respiración contenida. Cada sombra era una sospecha. Una noche, el perro comenzó a ladrar furiosamente desde la cocina. Clara bajó las escaleras con una linterna en la mano. El animal estaba junto a la puerta del sótano, arañando la madera. Del otro lado se escuchaba un sonido apagado, un murmullo rítmico, igual al de una colmena distante. Abrió la puerta con cautela y bajó los escalones. El aire allí era más frío, húmedo. En la esquina más oscura del sótano, junto al viejo tanque de agua, vio algo pegado a la pared, una forma redonda, del tamaño de una pelota, hecha de capas delgadas, grisáceas, dispuestas en espiral. El zumbido provenía de allí, suave pero constante. Clara sintió un impulso de destruirlo, pero recordó las palabras de Boone. Permaneció inmóvil, observando. El objeto parecía respirar. De repente un pequeño resplandor surgió de su interior, una luz tenue, como el latido de una llama diminuta. Retrocedió despacio, cerró la puerta del sótano y se apoyó contra ella, con el cuerpo temblando. El perro gemía inquieto. «No pasa nada», murmuró, aunque ambas sabían que no era cierto. A la mañana siguiente bajó con cuidado, decidida a verificar si lo que había visto era real. Pero el nido, si podía llamarlo así, ya no estaba. En su lugar había una mancha oscura en la pared, húmeda, con un olor denso, metálico. El tanque goteaba y el agua caía sobre el suelo, formando un charco turbio. Tocó la mancha con la punta del dedo. Estaba caliente. Subió las escaleras corriendo, cerró la puerta y se quedó un largo rato apoyada contra ella. No sabía si debía llamar a Boone o fingir que nada había pasado. Eligió lo segundo, como si el silencio pudiera detener aquello que se movía en la oscuridad. Los días se volvieron más lentos, pesados. En la escuela, los alumnos notaban su distracción. A veces se quedaba mirando por la ventana durante minutos, sin escuchar las preguntas que le hacían. En casa, el perro comenzó a evitarla, como si percibiera algo en ella que ya no era del todo humano. Y entonces, una noche, el zumbido regresó con fuerza.
No desde el porche ni desde el sótano, sino desde todas partes. El techo, las paredes, el suelo. Era un sonido envolvente, grave, que hacía vibrar los vasos y los marcos. Clara se levantó de la cama, descalza, y caminó por el pasillo. La casa respiraba. En cada rincón había un pulso, un eco. Abrió la puerta del porche y el aire la golpeó en el rostro. En la viga, donde había estado el nido, había algo nuevo. Una forma más pequeña, redonda, brillante, como una semilla de luz. Se acercó lentamente. No era un nido, sino una cápsula, idéntica a la que había encontrado en el jardín, pero más grande. En su interior algo se movía, algo que parecía mirar. El zumbido creció hasta convertirse en una vibración que llenó el aire. Clara levantó la mano, sin saber por qué, y la apoyó sobre la superficie. Estaba tibia. En ese instante, el sonido se detuvo. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego, desde la profundidad del objeto, surgió una voz. No era una voz humana, ni un sonido articulado, sino un murmullo compuesto por cientos de tonos, como si cada uno perteneciera a un ser diminuto hablando al unísono. No entendía las palabras, pero comprendía su intención. Era un llamado. No pedía, no exigía, solo invitaba. Clara sintió una corriente recorrerle el cuerpo, una energía antigua, primitiva, y comprendió, sin saber cómo, que aquello no había venido de fuera, sino de dentro. Que lo que crecía en su casa, lo que había respirado con ella durante todo el verano, era parte de algo que siempre había estado allí, esperándola. Dio un paso atrás. El perro comenzó a ladrar frenéticamente, y el sonido rompió el hechizo. La cápsula vibró, emitiendo un resplandor más fuerte, y luego se contrajo sobre sí misma, como si se disolviera en el aire. El zumbido cesó. Clara cayó de rodillas, respirando con dificultad. El porche estaba vacío. Todo había desaparecido. La noche era silenciosa. El aire, quieto. Entró en la casa, cerró la puerta y se dejó caer en el suelo. No lloró. No había lágrimas, solo un agotamiento absoluto, una especie de paz extraña. En los días que siguieron, la casa permaneció en silencio. El perro volvió a acercarse a ella. Los sonidos regresaron a su normalidad. El viento, los pájaros, la madera. Sin embargo, a veces cuando el sol caía y el aire se volvía denso, Clara se detenía a escuchar. Y en ese instante, entre los sonidos del mundo, creía percibir un rumor leve, una frecuencia baja, un pulso apenas audible que vibraba en su pecho. No era miedo lo que sentía, ni culpa, era reconocimiento, como si de algún modo aquella voz hubiera dejado algo dentro de ella. Con el tiempo, el otoño se despidió y llegó el invierno. El porche fue reparado por completo, el techo pintado, las vigas reemplazadas. Nadie mencionó jamás el nido. Boone no volvió. El colegio siguió su curso. Las estaciones pasaron. La vida continuó. Pero cada noche, antes de apagar la luz, Clara se detenía unos segundos, mirando la viga restaurada. Y aunque no había nada visible, sabía que algo seguía allí, más allá del sonido, más allá del tiempo. Algo que no se destruye con fuego ni con olvido. Algo que respira cuando todo calla. Y en ese silencio, tan puro y absoluto, Clara sonreía levemente, porque comprendía, al fin, que el zumbido nunca se había ido. Solo había aprendido a hablar en su mismo idioma. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mira también los otros videos del canal y comparte este con tus amigos.